Y ahora, queridos amigos, nos vamos a hablar de las elecciones en Francia, con la persona más autorizada en Colombia para hablar de estos temas, el profesor Eduardo Mackenzie, quien precisamente vive en Francia, es un intelectual de primera condición y nos va a contar cómo terminaron estas elecciones y cuál es la proyección que se hace de la votación y del triunfo final en un par de semanas. Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Ministro Fernando Londoño, buenos días. Un saludo para usted, para todo el equipo de la Hora de la Verdad. Bueno, ¿cómo transcurrieron estas elecciones en Francia? ¿Qué sorpresas dio el electorado y cuáles son las perspectivas para las que se cumplirán dentro de un par de semanas? Bueno, el día electoral es muy tranquilo en Francia. Toda la gente va tranquilamente a los colegios, en general son los colegios que son y las escuelas utilizados para hacer los lugares donde la gente vota. Muy tranquila la jornada electoral y la campaña fue en general bastante tranquila porque la guerra en Ucrania obligó al presidente Macron a suspender sus eventuales mítines que estaba previsto hacer para poderse dedicar a atender este asunto tan grave. Y hubo otros mítines de todos los otros candidatos, pero faltó un poco la movilización y los mítines de Macron, que aspira a ser reelegido próximamente, y que resultó pues con un score bastante importante. Obtuvo el 27.6% de los votos ayer y fue seguido por Marine Le Pen, que obtuvo el 23.4% de los votos, y por un tercero, que es Mélenchon, que obtuvo 22.2% de los votos. En todo caso, dentro de 2 semanas, la segunda vuelta será entre Macron y Le Pen, y pues la distancia entre los dos es cada vez menos. Es mucho más apretado la relación de fuerzas entre los dos, más que hace 5 años. En todo caso, como dice la prensa británica, la elección de Marine Le Pen es improbable, pero posible. Esa es la fórmula que me parece interesante, utilizada por la prensa británica para describir la situación actual, que es una situación muy interesante. En todo caso, para Macron obtuvo incluso un margen de votos más alto que el que obtuvo hace 5 años. Es una proeza porque después de estos 5 años tan movidos, tan difíciles, que ha tenido él por la cuestión de los gilets jaunes, la cuestión, de las chaquetas amarillas, después la cuestión de la pandemia y luego la guerra en Ucrania, le ha tocado abordar una cantidad de cosas complicadísimas. Pero el score es bastante importante. Desde luego hay una dinámica también importante de Marine Le Pen, y también hubo una cosa que se llamó la remontada de Mélenchon, que de tener un score bastante bajo. Profesor Mackenzie. Tenemos problemas con la llamada con el profesor Mackenzie, doctor Fernando. Sí, ya estamos reconectándonos nuevamente con él. Bueno, estamos hablando con el profesor Eduardo Mackenzie sobre las elecciones en Francia que tuvieron lugar el día de ayer y que ganó el presidente Macron, pero no con los votos suficientes para ser elegido en primera vuelta. Tendrá que ir a una segunda enfrentándose a Marine Le Pen, la candidata derechista. La pregunta que le queríamos hacer al doctor Mackenzie, al profesor Mackenzie, es ¿para dónde se irá la votación muy apreciable del tercero en discordia? Nuevamente está con nosotros el doctor Mackenzie. Sí, profesor Mackenzie, de nuevo estamos al aire. Sí, lo estoy oyendo bien. Bueno, entonces la pregunta es ¿para dónde se irá ese electorado
muy significativo que se fue con el tercero en discordia y que tuvo una remontada notable. ¿Esa votación de quién es? ¿Es de Macron o es de Le Pen? No, el de la remontada, el que utiliza la palabra española remontada, es Mélenchon, que es de izquierda radical, que obtuvo el tercer lugar con 22% de los votos. Ayer Mélenchon, que es un admirador de Fidel Castro y de Chávez, estaba furioso con el resto de la izquierda porque como la izquierda y la extrema izquierda lograron unos pequeños votos, esos votos le faltaron a Mélenchon, y si los hubiera ido para si ellos no hubieran tenido esas candidaturas, Mélenchon hubiera podido pasar a la segunda vuelta, incluso superar a Marine Le Pen. En todo caso, él estaba muy desconcertado y un poco desmoralizado ayer, pero bueno, él va a seguir jugando un papel importante en esta cuestión. Él ayer hizo un llamado muy particular, cuando supo pues que el duelo dentro de 2 semanas será entre Macron y Le Pen, y llamó a no dar un solo voto por Marine Le Pen. Lo que interpretado por algunos quiere decir que llama a su electorado a votar sea en blanco o sea se abstenga de votar. Desde luego que esa es un poco la configuración de algunos, pero otros dicen que no va a ser seguido en esas instrucciones por su electorado. Entonces va a haber una dispersión de votos de él, ya sea para Macron y ya sea para Le Pen. En todo caso, la contienda entre Macron y Le Pen es bastante fuerte, el margen es estrecho, y lo que yo quisiera decir es que hay un factor muy preocupante que incluso acá en Francia no quieren mencionar los analistas ni de la radio, ni de la televisión, ni de la prensa, pero que hay que decirlo. En mi opinión, ayer hubiera podido ganar la elección presidencial Marine Le Pen, o por lo menos ella habría podido quedar en primer lugar dentro de un duelo con Macron para la segunda vuelta. Y no ganó porque se interpuso la guerra en Ucrania, se interpuso la agresión de Putin a Ucrania, y eso jugó contra los intereses de esa candidatura de Marine Le Pen, porque Marine Le Pen es, todo el mundo lo sabe, bastante admiradora de Putin. Ella incluso durante el comienzo de la campaña había mandado imprimir miles de volantes para distribuir en sus mítines y en sus pequeñas reuniones en los pueblos, en las plazas públicas, en donde hay una foto de ella dándole la mano a Putin. Cuando la guerra estalló, ella ordenó retirar esos boletines, esos volantes, los quemaron, dijeron que los retiraban de circulación por una falta de ortografía, por un error de ortografía que había en el volante. No, esto no era cierto. En todo caso, ella fue vista como lo que es una admiradora de Putin. Ella ha hecho declaraciones desde hace mucho tiempo sobre Putin, diciendo que es un patriota, diciendo que que la situación, la guerra es culpa de la OTAN, o es de culpa de Putin y de Rusia, en fin. Y ese factor yo creo que impidió que ella ganara la elección ayer, o que quedara en mejores condiciones incluso que Macron para una segunda vuelta. Eso es un elemento que hay que decir, porque aunque aquí hay un tabú tremendo por ese elemento, por reconocer esa situación, yo creo que a los observadores es nuestra obligación decir que eso existe. Pero increíble que la candidata de derecha y de la derecha más radical que hay en Francia sea admiradora y seguidora de Putin. Increíble, pero bueno.
Ella ha explicado sus razones ideológicas para estar tan cercana a Putin. Sí, la explicación de fondo es el antiamericanismo tradicional, muy antiguo, de la extrema derecha francesa, que tiene la misma actitud de la extrema izquierda francesa, de los comunistas y de la extrema izquierda en general francesa. Son todos antiamericanos. Es una especie de tara ideológica que existe en Francia desde hace muchos años, ¿no? Eso se remonta incluso hasta épocas anteriores o casi contemporáneas con la Revolución Francesa. Es una vieja cosa que persiste, y Marine Le Pen no es la excepción al respecto. Ella es una persona que, por ejemplo, en el 2002 decía que Francia tiene intereses comunes, culturales y estratégicos con Rusia, más que con los Estados Unidos. Es una declaración que está en la prensa francesa. Más recientemente dijo que Francia, que el gran aliado de Francia es la Rusia. Eso lo dijo incluso en estos días. El gran aliado de Francia es Rusia y no es Estados Unidos, es decir, no es la OTAN, no son los americanos, y cosas así. Ella además le debe 9 millones de euros a un banco ruso, la FRCB, que es un préstamo que ella tuvo que hacer en la pasada campaña, porque ningún banco francés le quería prestar dinero para financiar su campaña electoral. Entonces ella acudió a los rusos y ellos le concedieron ese préstamo de 9 millones que ya no ha pagado todavía. Y esos 9 millones, desde luego, es lo que dice la prensa y todo el mundo acá, esos 9 millones no fueron aprobados para ella sin el aval de Putin, porque en Rusia las cosas se mueven así. Entonces, ese factor pesó duro contra ella, así como contra Zemmour. Zemmour era el otro candidato de derecha conservador que siempre simpatizó con Putin y que lo ve como un hombre fuerte, que lo admira, en fin, todo eso. Y cuando comenzó la guerra en Ucrania, Zemmour hizo unas declaraciones bastante chocantes con respecto, por ejemplo, a los inmigrantes ucranianos que llegaban a Europa, a Francia y todo esto. Hizo unas declaraciones llamando a asumir una posición de neutralidad ante el conflicto, ante la guerra en Ucrania. Zemmour dijo eso. Es decir, cometió errores gravísimos y a partir de ese momento él comenzó a perder puntos. Él llegó a tener un 17% en el índice de favorabilidad para aterrizar ayer en un 7.2% nomás de los votos. Entonces ese factor de la guerra en Ucrania juega y está jugando y va a jugar hasta la segunda vuelta en Francia de una manera considerable. Profesor Mackenzie, Claro. y ahora, muy buenos días. Ahora, ¿qué viene en el proceso electoral? ¿Para cuándo se tiene pensado o para cuándo se planea esa segunda vuelta para poder definir definitivamente, para poder sacar en limpio quién va a ser el próximo presidente de Francia? Sobre todo viendo que la situación no es sencilla. Estamos viendo el 100% escrutado. Se necesita obviamente más del 50% para poder ganar la presidencia, y tenemos a Emmanuel Macron con un 27,8% y a Marine Le Pen con un 23,1%. ¿Para cuándo la segunda vuelta y qué es lo que se ve, o por lo menos quién tendría la mayor chance de quedarse con la presidencia? ¿Emmanuel Macron, en la medida en que fue el que más votos obtuvo en esta primera vuelta? Sí, yo creo que Macron va a ser reelegido. La segunda vuelta es el 24 de este mes. En 2 semanas van a haber mítines de uno y de otro. Yo creo que Macron esta vez se va a meter de lleno a la campaña, porque en estos días anteriores a la primera vuelta él estuvo un poco marginado porque estaba desbordado por esta cuestión de la situación en Europa, la guerra
en Ucrania, que es una guerra en Europa, en territorio europeo, es una guerra enorme, terrible, devastadora, con hechos horribles, abyectos de una crueldad inmensa, y esto preocupa a todas las capitales europeas, porque lo que está ocurriendo en este momento no está lejos de nosotros. Nosotros estamos a 3 horas de vuelo de avión de esa guerra, de ese escenario de guerra. Entonces, esto lo ocupó mucho. Él va a lanzarse a la campaña con una propuesta, con su programa habitual, pero con un agregado que es muy importante, en mi opinión, que es el de la reindustrialización de Francia, porque Francia es uno de los grandes países de Europa en donde hubo un proceso de desindustrialización bastante avanzado. Es el de los países grandes el menos industrializado en este momento, cuando ella fue una potencia industrial, la Francia. Hay tres ejemplos, por ejemplo, que pueden decirle mucho a los colombianos. Por ejemplo, Francia exporta papas, como Colombia, en una época. Exporta papas, es el principal exportador de papas a España, a Inglaterra, a los Países Bajos. Y allá, en esos países, procesan esas papas y esas papas regresan a Francia para el consumo de la población en forma de chips, es decir, aromatizadas, en fin, todo esto. Es un proceso de industrialización que antes se hacía acá y ahora no se hace porque Francia exporta casi como un país subdesarrollado ciertos productos. Por ejemplo, el lino, que es una fibra para hacer tejidos, también es un gran productor y la exporta a China, y luego China reenvía eso como vestidos y como telas fabricadas. Y por ejemplo, la madera, el roble, por ejemplo, hay una gran producción de roble en Francia, es casi toda exportada a la China, quien trabaja eso y le vuelve a Europa eso en muebles acabados, en plaquetas para la construcción y todo esto. Entonces, esto es un ejemplo, y el otro gran ejemplo es el de la desindustrialización en el sector de la creación de medicinas, de los laboratorios, de la fabricación de vacunas. Francia fue el único país europeo productor de vacunas que no fue capaz de hacer una vacuna contra el COVID durante la pandemia. Entonces, el otro factor es la cuestión del armamento. Hay entonces esa idea de reindustrializar rápidamente a Francia para poder ser más autónoma en esos sectores y evitar estar dependiendo de otros países, como pasó con Francia en las primeras fases de la pandemia contra el COVID. Entonces yo creo que esto llama mucho la atención, inspira mucho al electorado, y yo creo que Macron tiene todas las posibilidades de ganar. Bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa. En 2 semanas lo sabremos, pero todo parece indicar que Macron será reelecto presidente de Francia. Profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias a usted, ministro, con mucho gusto. Eduardo Mackenzie, escritor, analista político, profesor, grande escritor, estaba con nosotros. En la Hora de la Verdad, 7 de la mañana, 3 minutos. Avanzamos.